El departamento era pequeño, apenas suficiente para respirar, y aún así tenía algo acogedor. En la puerta, sujeto con cinta transparente, colgaba un letrero hecho a mano que decía "Se renta habitación". Isen, padre soltero, apenas conseguía estirar cada peso hasta fin de mes. Vivía contando monedas, ajustando gastos, sobreviviendo más que viviendo. Una tarde apareció una joven frente a la puerta. Se presentó como Ana. Tenía 20 años, vestía de manera sencilla y preguntó con voz tranquila si la habitación seguía libre. Isen asintió sin hacer demasiadas preguntas. Necesitaba el dinero. La primera noche ocurrió algo que no pudo sacarse de la cabeza. Mientras sacaba la basura, la luz del pasillo iluminó la muñeca de Anna. Un brazalete plateado reflejó un destello extraño. Allí estaba grabado un símbolo que Isen reconoció de inmediato. Buzz Holdings. La corporación multimillonaria que lo había despedido sin previo aviso. Sintió un nudo en el pecho, pero el verdadero golpe llegó después. Ana encendió su vieja laptop y conectó una memoria USB roja. Isen alcanzó a ver una etiqueta escrita a mano antes de que ella cerrara la tapa. Proyecto Raven Lake. No divulgar. Se quedó inmóvil. Ella no era solo una estudiante más. Llevaba consigo información capaz de derrumbar a un imperio entero. Isen Cole vivía al día, cheque tras cheque, invisible para un mundo que parecía haberlo olvidado. A sus 37 años arreglaba cosas durante el día y repartía paquetes por las noches. Era padre soltero de Mia, una niña de 8 años. Desde que su esposa Hannah murió por complicaciones cardíacas 2 años atrás, las deudas médicas habían devorado sus ahorros y el funeral se llevó lo poco que quedaba. El letrero de "Se renta habitación" fue su último recurso. $200 al mes significaban útiles escolares para Mia y quizá algunas comidas dignas. Anna llegó un martes por la tarde. No se parecía en nada a las universitarias que solían responder anuncios similares. No llevaba marcas llamativas ni actitud arrogante. No hubo padres exigiendo ver el lugar. Solo una joven de mirada honesta y efectivo en la mano. Dijo que estudiaba arte y que necesitaba un espacio tranquilo para trabajar. Mia se encariñó con ella casi de inmediato. En menos de una semana ya doblaban grullas de papel en la mesa de la cocina mientras Isen cumplía su segundo turno. Ana le enseñaba nuevos modelos de origami, la ayudaba con la tarea y jamás se quejaba de las paredes delgadas ni del calentador caprichoso que solo funcionaba después de 2 golpes. Era demasiado perfecta. Fue entonces cuando Isen empezó a notar detalles. El brazalete plateado que Anna llevaba siempre reflejaba la luz de cierta manera, dejando ver claramente el logo grabado. Buzz Holdings. La empresa que lo había sacado de su puesto como supervisor de almacén 18 meses atrás. Sin liquidación. Sin explicaciones. Solo una carta fría agradeciendo sus servicios. Pero Ana no podía estar relacionada con ellos. O tal vez sí. Los vecinos comenzaron a murmurar. La señora Chen, del departamento 2B, hacía comentarios disfrazados de preocupación sobre jóvenes y arreglos inapropiados. Dave, del trabajo de repartos, fue más directo. Le dijo que no sabía qué pensaría su hija al tener a una universitaria viviendo con ellos. Los rumores siguieron a Isen al supermercado, a la gasolinera, incluso a las juntas escolares. Un padre soltero rentando una habitación a una joven. Demasiado fácil de juzgar. Isen los ignoró. Ana pagaba puntual, mantenía su espacio impecable y había logrado que Mia riera de nuevo, algo que no sucedía desde la muerte de Hannah. Eso debería bastar. Pero el brazalete seguía inquietándolo. Y la forma en que Ana miraba su teléfono, como si cargara secretos imposibles de decir. Y el hecho de que pidiera usar su vieja laptop en vez de comprar una nueva. Dijo que la suya se había descompuesto, que era cosa de presupuesto estudiantil. Sin embargo, nada en ella parecía escasez. Su ropa era sencilla, pero de calidad. Sus materiales de arte eran profesionales. Y cuando Mia derramó jugo sobre la mochila de Ana, el cuero absorbió el líquido sin mancharse. Un tipo de cuero que costaba más de lo que Isen ganaba en un mes.
Una noche, al sacar la basura, la vio por la ventana de la cocina. Estaba sentada frente a la laptop, conectando algo al puerto USB. Algo pequeño y rojo. Cuando ella notó su presencia, cerró la computadora y sonrió como siempre. Dijo que estaba preparando té y le ofreció una taza. Pero Isen ya había visto suficiente. La memoria roja. El logo del brazalete. La conexión con la empresa que había destrozado su vida. Su hija dormía arriba, confiando en una chica que tal vez mentía sobre todo. Esa noche, cuando Mia ya dormía y Ana estaba en su habitación, Isen tomó una decisión. Iba a averiguar quién era realmente Anna. Durante 3 semanas, Ana se integró a su pequeña familia de una forma peligrosamente real. Ayudaba a Mia con proyectos, cocinaba cuando Isen llegaba tarde y se quedaba con la niña cuando tenía pesadillas sobre su madre. El departamento dejó de sentirse como un lugar donde los sueños se apagaban. Era la inquilina perfecta. Y aún así, Isen sentía que convivía con un fantasma. Las señales continuaban. Ana siempre pagaba en billetes nuevos, exactos. Nunca pedía comida a domicilio, pero el refrigerador estaba lleno de productos caros. Y el brazalete nunca se lo quitaba. Isen recordaba su antiguo empleo, los 6 años en Bass Holdings, el despido masivo, los guardias escoltándolos fuera. Hannah ya estaba enferma entonces. El seguro médico se fue con el trabajo. Todo se vino abajo. La duda lo consumía, especialmente cuando veía a Mia feliz otra vez. Anna les había devuelto algo invaluable. Esperanza. La primera grieta real apareció un sábado por la mañana en el mercado Peterson. Isen contaba cupones, calculando si alcanzaba para el cereal que Mia quería, cuando su tarjeta fue rechazada. Se disculpó con la cajera, avergonzado. Entonces Anna apareció y dijo que ella pagaba. Sacó una tarjeta platino. La actitud de la cajera cambió al instante. La compra pasó sin problema. Más de $200 pagados sin dudar. De regreso a casa, cargando bolsas que no había podido pagar, Isen preguntó lo que llevaba semanas guardándose. ¿Quién era en realidad? Anna se detuvo, miró al suelo y tocó su brazalete. Dijo que era quien había dicho ser, pero no exactamente quien él creía. Esa noche, cuando Mia dormía, Anna tocó a la puerta del cuarto de Isen. Se sentó en la cama y le dijo la verdad. Su apellido era Bass. Su padre era el dueño de Bass Holdings. Isen sintió que el aire se iba de sus pulmones. Ella sabía lo que la empresa le había hecho. Había visto su nombre en los registros. Había leído el acta de defunción de Hannah. Isen preguntó si lo había investigado. Anna respondió que había investigado a su padre. Él solo apareció en el camino. Entonces sacó la vieja laptop y la memoria USB roja. La etiqueta seguía allí. Proyecto Raven Lake. No divulgar. Le explicó que eran pruebas. Pruebas de que Raven Lake no había sido un simple recorte. Había sido una contaminación deliberada del agua para manipular el valor de las propiedades y facilitar una adquisición. 17 personas murieron por esa agua. 17 familias destruidas. Y esa era solo la primera parte de la verdad que estaba a punto de salir a la luz. Los despidos nunca fueron una medida económica real. Solo sirvieron como una cortina de humo para borrar del mapa a cualquiera que pudiera hablar. Personas que sabían demasiado. Testigos incómodos. El suelo pareció inclinarse bajo los pies de Isen cuando la idea terminó de encajar. 17 personas. Murmuró, con la voz rota. Anna asintió despacio. Su piel había perdido todo color. Entre ellas. Hannah Ko. El aire desapareció del pecho de Isen como si alguien se lo hubiera arrancado de golpe. Entonces, las complicaciones cardíacas. No fueron naturales, dijo Anna, obligándose a continuar. Fueron consecuencia de la exposición prolongada a químicos industriales. Sustancias que la empresa de mi padre vertió durante años en el sistema municipal de agua. La memoria USB permanecía entre ellos sobre la mesa, pequeña, silenciosa,
tan peligrosa como una pistola cargada. Así que Hannah no murió solo porque me quedé sin trabajo, dijo Isen lentamente, cada palabra pesando toneladas. Murió porque tu padre la envenenó. Sí. El silencio fue interrumpido por algo más. Ana fue la primera en notarlo. Una camioneta negra llevaba estacionada al otro lado de la calle más de una hora. Su cuerpo se tensó de inmediato, como alguien que había aprendido desde niña a reconocer el peligro antes de que llegara. Saben que tengo los archivos, susurró. Saben que estoy aquí, y ahora también saben de ti y de Mía. Como si sus palabras los hubieran convocado, las puertas del vehículo se abrieron al mismo tiempo. 3 hombres descendieron, trajes impecables, movimientos calculados. No improvisaban. Habían venido preparados. Venían por Ana. Y no tenían intención de dejar testigos. El golpe en la puerta no fue un llamado amable. No fue una visita. Fue una orden. El sonido seco de alguien acostumbrado a que le abran sin preguntar. Isen miró a Ana. Estaba completamente pálida. Sus manos temblaban aún sosteniendo la USB. Señor Cole, dijo una voz firme desde el otro lado. Necesitamos hablar con usted acerca de su inquilina. El instinto de padre se activó sin pensarlo. Mía dormía arriba. Nada importaba más que eso. Un momento, respondió en voz alta. Luego, en un susurro urgente. Escóndela. Ya. Ana deslizó la USB dentro de la laptop y la cerró con un golpe seco. Isen, lo siento, dijo con la voz quebrada. Nunca quise traer esto a tu casa. Ya no importa, respondió él. Abro yo. Al abrir la puerta, se encontró con 3 hombres cuyos trajes valían más que su renta anual. Detrás de ellos, las cortinas del edificio se movían. Puertas entreabiertas. Vecinos curiosos. Alertados por los autos de lujo y la tensión en el aire. El hombre del centro era mayor, cabello plateado, postura de alguien que mandaba sin alzar la voz. Sus ojos recorrieron a Isen con desdén antes de detenerse en Ana, que ya estaba en el pasillo. Ana, dijo. Es hora de volver a casa. Ya estoy en casa, respondió ella, firme. La sonrisa del hombre fue fría. ¿Esto llamas hogar? Hizo un gesto despreciativo alrededor del departamento. Un espacio diminuto, compartido con. Sus ojos volvieron a Isen. Un empleado de mantenimiento. Uno de los hombres más jóvenes sonrió con burla. Quizá deberíamos explicarle al señor Cole exactamente a quién ha estado hospedando. Ana dio un paso al frente. El mentón en alto. La voz firme. No. Yo lo haré. Miró a los vecinos que ya se reunían en el pasillo. Habló fuerte, clara, sin temblar. Mi nombre es Anna Bass. Mi padre es Richard Bass, director ejecutivo de Bass Holdings. Y robé documentos internos que prueban que su empresa asesinó a 17 personas inocentes. El impacto fue inmediato. La señora Chen se llevó la mano a la boca. Dave dejó escapar un silbido incrédulo. Por una fracción de segundo, el rostro de Richard Bass perdió su máscara. Ana, no sabes lo que estás diciendo. María Santos. David Kim. James Patterson. Ana continuó, cada nombre como un golpe. 17 personas. 17 muertes causadas por agua contaminada que su empresa vertió deliberadamente para devaluar propiedades y facilitar una compra inmobiliaria. Isen sintió que el mundo se deshacía bajo sus pies. No solo estaba confirmando que Hannah había sido asesinada. Lo estaba diciendo frente a todos. No tienes pruebas, dijo Richard, con un tono ensayado, mientras sus ojos buscaban desesperadamente. Sí las tengo. Isen comprendió entonces. Ana no solo estaba enfrentando a su padre. Estaba creando testigos. Cada vecino que escuchaba se convertía en protección. Varios ya grababan con sus teléfonos. Richard también lo entendió. El control se le escapaba. Regresen a sus departamentos, ordenó uno de los hombres de seguridad.
Esto es un asunto privado. ¿Privado?, replicó la señora Chen. Acaba de confesar asesinatos. Y si es verdad, añadió Dad avanzando, todos tenemos derecho a saberlo. Nosotros bebemos esa agua. Más puertas se abrieron. El pasillo se llenó. La noticia se propagaba en tiempo real. La hija de un multimillonario acusando a su propio padre desde un edificio de renta baja. Ana, súbete al auto ahora, gruñó Richard. Eres mi hija. Tengo 20 años, respondió ella, acercándose a Isen. Soy adulta. Y elijo quedarme aquí. Sacó un papel doblado. El recibo escrito a mano que Isen le había dado el primer día. Esta es mi residencia legal. Este es mi contrato. Y este hombre ha sido más padre para mí en 3 semanas que tú en 20 años. Un murmullo recorrió al grupo. Alguien aplaudió. El rostro de Richard ardía de furia. ¿Crees que este don nadie puede protegerte? Este don nadie, dijo Isen, alzando la voz por primera vez, sabe exactamente quién eres tú. Levantó su teléfono. Todo esto está siendo grabado. Richard palideció. Isen señaló alrededor. Ella también. Él también. Todos nosotros. Más de una docena de teléfonos apuntaban hacia Richard. El colapso estaba siendo registrado desde todos los ángulos. No pueden usar esto, balbuceó. Privacidad, privilegios. No aplican a confesiones públicas de asesinato, dijo Anna con calma. Desde arriba, una voz pequeña interrumpió. Papi. Mia apareció en las escaleras, en pijama, sosteniendo una grulla de papel. La imagen rompió algo en Richard. La infancia que Anna nunca tuvo. La familia que había destruido. Por favor, susurró Anna. Déjame hacer lo correcto. Solo esta vez. Richard miró alrededor. Cámaras. Testigos. El derrumbe de su imperio. Esto no termina aquí, dijo. Sí, respondió Ana. Porque mañana entraré al FBI con todo. Y esta noche todos te escucharon. Cuando los autos se marcharon, Ana se desplomó contra Isen, llorando por primera vez. Lo siento. No, respondió él. Eres familia. Y la familia se protege. Las cámaras seguían grabando. La verdad ya no podía detenerse. Para la mañana siguiente, el mundo era otro. El video se volvió viral. El titán corporativo colapsando en un pasillo estrecho. El contraste era brutal. El teléfono de Isen no dejó de sonar. Rechazó todo. Solo necesitamos que Ana esté a salvo, dijo Mia. Y por primera vez, eso estaba sucediendo. Antes del mediodía, el FBI llegó. No para arrestar, sino para recibir las pruebas. La USB contenía años de correos, registros financieros y reportes técnicos. El proyecto Raven Lake no fue un error. Fue terrorismo ambiental disfrazado de negocios. La agente Sarah Martínez, encargada principal del caso, se tomó el tiempo para explicarlo todo con palabras claras y directas. Le dijo a Anna que el material entregado no era solo evidencia aislada, sino el archivo más sólido y detallado de asesinato corporativo que la agencia había recibido en al menos 2 décadas. No era una exageración ni una forma de consolarla, era un hecho. Las consecuencias fueron inmediatas. En cuestión de horas, las acciones de Voss Holdings comenzaron a desplomarse sin control. Antes de que el reloj marcara las 2 de la tarde, la bolsa suspendió por completo la cotización. Para cuando cayó la noche, el consejo directivo ya se encontraba reunido de emergencia, discutiendo cómo reemplazar a un liderazgo que había quedado irremediablemente manchado. Richard Bass fue detenido en su mansión a las 6 de la mañana siguiente. Salió esposado, escoltado por agentes federales, mientras helicópteros de noticias sobrevolaban la propiedad capturando cada segundo. El hombre que durante años había dominado juntas multimillonarias ahora caminaba hacia una patrulla vistiendo únicamente una bata, sin poder ocultar la caída total de su poder. Los cargos eran numerosos y devastadores.
17 acusaciones de homicidio negligente. Conspiración para cometer delitos ambientales. Obstrucción de la justicia. Intimidación de testigos. Delincuencia organizada. Cada uno de esos cargos implicaba la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión. Sin embargo, la justicia más profunda no llegó con titulares ni sirenas. Llegó en silencio. Las familias de las 17 víctimas, entre ellas Isen y Mia, recibieron prioridad absoluta en la demanda colectiva que siguió. Las cifras que comenzaron a circular superaban cualquier cosa que Isen hubiera imaginado, acuerdos que empezaban con 10 dígitos. Ya no tendría que aceptar dobles turnos. Ya no tendría que elegir entre pagar la renta o comprar medicinas. Mia podría estudiar en buenas escuelas, recibir atención médica de calidad y acceder a oportunidades que él jamás había podido ofrecerle. Todo porque una joven, hija de un hombre inmensamente poderoso, decidió quedarse en un departamento pequeño y hacer lo correcto. La atención mediática fue constante, invasiva, agotadora. Pero el edificio entero se convirtió en una barrera protectora. La señora Chen se autoproclamó vocera improvisada y se encargó de enfrentar a los reporteros en el vestíbulo, dejándoles claro que no tenían derecho a perturbar a personas decentes que solo habían actuado con integridad. Dev, por su parte, organizó a otros repartidores en turnos informales para vigilar, asegurándose de que Ana pudiera moverse sin ser acosada por cámaras ni micrófonos. El edificio completo se cerró filas alrededor de ellos. Ana, mientras tanto, estaba viviendo su propia reconstrucción. Sin el respaldo de su padre, sin acceso a la fortuna familiar, estaba descubriendo por primera vez lo que significaba vivir con límites reales. Una noche, frente a una mesa llena de cupones y una calculadora, confesó que jamás había tenido que planear cuánto gastar en el supermercado. Isen le respondió con suavidad que no se trataba del dinero, sino de comprender el valor real de las cosas. Consiguió un empleo de medio tiempo en una tienda de arte del barrio. Empezó a ahorrar para inscribirse en un colegio comunitario. Aprendió a vivir como vive la mayoría de la gente. El brazalete plateado con el logotipo de Voss Holdings desapareció para siempre. En su muñeca solo quedaba una cadena sencilla hecha de papel, creada por Mia con paciencia y cariño. La investigación destapó mucho más de lo que cualquiera esperaba. Raven Lake era solo una pieza de un sistema criminal que había operado durante más de 10 años. Delitos ambientales, violaciones graves a la seguridad laboral, evasión de impuestos, sobornos. La lista parecía no tener fin. Y aún así, el caso que derribó a Richard Voss fue el más simple y el más brutal, 17 nombres. 17 personas muertas por agua contaminada. 17 familias destruidas mientras él multiplicaba su fortuna. El nombre de Hannah Cole encabezaba esa lista. Y su muerte, al fin, había sido enfrentada. No por venganza, sino por verdad. La ironía de que fuera la propia hija de Richard quien lo llevara ante la justicia no pasó desapercibida para nadie. 3 meses después de aquella noche, Ana se sentó en una sala de corte federal como testigo principal. Ya no vestía ropa informal de estudiante, sino un traje sobrio. Aún así, sus manos temblaban al sostener el micrófono. Declaró que su padre siempre le había enseñado que el poder consistía en no enfrentar consecuencias, pero que vivir con Isen y Mia le había demostrado que el verdadero poder era hacer lo correcto, incluso cuando eso significaba perderlo todo. Richard Bass, vestido con uniforme naranja, evitó mirarla en todo momento. El jurado no dudó. Fue declarado culpable en todos los cargos y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Al salir del tribunal, los periodistas lanzaron preguntas sobre redención y arrepentimiento. Ana se detuvo, tomó la mano de Mia y pronunció las únicas palabras que diría públicamente: había encontrado a su verdadera familia en una habitación de $200 al mes, y eso valía más que todos los miles de millones de su padre. De regreso a casa, los tres caminaban como lo que ya eran, una familia que se había elegido frente a todo. Algunos secretos merecen ser revelados aunque cueste todo. Y algunas personas merecen ser protegidas a cualquier precio.
Un año después, el ayuntamiento anunció un programa de monitoreo del agua para comunidades vulnerables, irónicamente nombrado en memoria de Richard Voss. El humor amargo de la justicia no pasó desapercibido. Ana, ya serena, subió al estrado con un vestido sencillo y la pulsera de papel que Mia le había hecho, gastada por el uso constante. No habló de corporaciones ni de leyes. Sacó 3 objetos. Una pequeña llave de madera con la palabra hogar. Un recibo de renta escrito a mano. Y una grulla de papel hecha con el periódico que anunciaba la condena. Los colocó uno a uno. El mensaje fue claro. Después, regresaron al mismo departamento. El viejo letrero ya no estaba. En su lugar, una placa sencilla con un solo nombre, familia Cole Voss. Cuando Ana volvió a preguntar por el apellido, Isen respondió que la familia no se define por nombres, sino por quedarse cuando hacerlo es difícil. Mia corrió a la cocina, donde decenas de grullas colgaban del techo. Cada una era una promesa. Porque a veces, el lugar más valioso no es una mansión, sino el espacio donde alguien aprende por fin qué significa hogar. Y a veces, la herencia más grande no es el dinero, sino el valor de elegir la verdad, el amor y la familia por encima de todo.